Cordiales saludos amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas y buenas noches a un programa más de Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. Este producto educomunicacional se genera aquí, en la Universidad Técnica del Norte, primer centro de educación superior de la zona norte del país. Como es de su conocimiento y gracias sobre todo a los mensajes y a las llamadas que hemos recibido de nuestros amigos, siempre sugiriéndonos temas, siempre dándonos su punto de vista. Y es por eso que en esta noche vamos a analizar y sobre todo para que ustedes conozcan el trabajo que se viene desplegando acá en territorio de una de las instituciones que tiene mucha importancia acá en nuestro país, es el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Sin duda alguna importante. Pero antes de iniciar, obviamente, este espacio de opinión, este es un diálogo abierto, les voy a presentar a mis invitados y luego igualmente les invito a que observemos el siguiente video. En esta noche nos acompaña la doctora Caterina Andrade, quien es delegada de la Defensoría del Pueblo acá en la provincia de Imbabura, y también del señor Wilson Bedón, quien es presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Imbabura. Sin duda alguna, los aportes que van a realizar nuestros invitados serán muy positivos, amigos, amigas. Les invitamos a continuación a que vean el siguiente video en el cual van a conocer ustedes el trabajo que se realiza en la Defensoría del Pueblo. Bienvenidos y buenas noches. La Defensoría del Pueblo es una institución que fue incluida en la institucionalidad del Estado ecuatoriano mediante la disposición del artículo 96 de la Constitución Política que rigió desde agosto de 1998. El artículo 214 de la nueva Constitución de la República señala: la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la institución nacional de derechos humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, y de los derechos de la naturaleza para propiciar la vida digna y el buen vivir. ¿Cómo protege estos derechos la Defensoría del Pueblo? Atiende peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenaza o vulneración de derechos humanos. Emite medidas de cumplimiento obligatorio encaminadas a proteger el ejercicio pleno de estos derechos. Emite pronunciamientos públicos cuando existe vulneración de los derechos mencionados. Establece responsables. Recomienda acciones para frenar el acto violatorio y restituye los derechos vulnerados. Patrocina a las personas, pueblos, comunidades, colectivos, etc. en la interposición de garantías jurisdiccionales. ¿Cómo promueve la Defensoría del Pueblo los derechos humanos y de la naturaleza? Exigiendo al Estado que prevenga e impida violaciones a los derechos humanos, proponiendo políticas públicas que garanticen el ejercicio y goce de los derechos humanos y de la naturaleza, con programas de educación y difusión para crear una cultura en derechos humanos, investigando y generando información sobre la situación en derechos humanos y de la naturaleza para recomendar un cambio de actitud del Estado. ¿Quiénes pueden acudir a la Defensoría del Pueblo? Cualquier ciudadano o ciudadana, sin discriminación de ningún tipo. Puede solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo si considera que algún organismo público o persona natural o jurídica ha vulnerado los derechos fundamentales o ha lesionado sus legítimos intereses. No están excluidos de este derecho los internos en centros penitenciarios, los incapacitados legalmente o los extranjeros, ni los miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo presentar una petición? Usted debe acudir personalmente y presentar sus peticiones en forma verbal o escrita ante un funcionario de la institución con su firma de responsabilidad. Si no sabe firmar, bastará la impresión de la huella digital y el registro de la cédula de ciudadanía o pasaporte. En el caso de juicios que se siguen en la función judicial o en trámites administrativos, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se limitarán a vigilar el respeto al debido proceso, pudiendo para este efecto interponer las acciones y recursos contemplados en la Constitución Política de la República y la ley. ¿Quiénes pueden presentar una petición? La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a formular peticiones a las autoridades por motivos de interés general o particular. ¿Qué hechos dan lugar a una petición?
Usted puede presentar una petición por violación a los derechos fundamentales que afecten la vida, la salud, la integridad física, moral o psicológica de las personas y de derechos constitucionales o legales garantizados por los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador. ¿Cómo tramita la Defensoría del Pueblo una petición? Admitida la petición, se procede a su inmediata investigación sumaria para que el funcionario público o la persona involucrada la conteste en un plazo de 8 días, prorrogables por 8 días más a petición fundamentada de parte. La falta de contestación se asume como aceptación de la petición, debiéndose en todo caso indagar sobre los fundamentos de la misma. ¿Cuándo se rechaza una petición? Se rechazarán las peticiones anónimas, las que revelan mala fe, carencia de fundamentos, las que estén sujetas a resolución de los jueces u otro tipo de autoridades y aquellas cuyos trámites produzcan un perjuicio a derechos de terceros. El rechazo se realiza mediante escrito motivado, pero en este caso se informa al interesado sobre las acciones o recursos que puede ejecutar para hacer respetar sus derechos. Continuamos con su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. También, amigos, nos puede seguir a través de la señal de Radio Universitaria en su dial 101.1 frecuencia modulada. Y el saludo también a todos los amigos que nos escriben a través de las redes sociales y de la conexión www.utn.edu.es en el guión que dice TV Online. Muchísimas gracias por sus sugerencias, doctora. Bienvenida y buenas noches y gracias por asistir a este espacio Visión Universitaria. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros como autoridades de dar a conocer qué hace la institución, como es la Defensoría del Pueblo. Gustosa de participar en esta noche. A usted muchísimas gracias, señor Bedón, de igual manera, bienvenido y buenas noches. Sí, gracias al canal, a todos ustedes por la invitación. Bueno, es importante tratar un poco estos temas en lo que se refiere a Estado, sociedad civil. Sin duda alguna, doctora, comencemos con usted. Esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo surge a raíz de la aprobación de la nueva Constitución de los ecuatorianos que rige a partir del año 2008. ¿Usted considera que estuvo creada bajo las condiciones legales adecuadas y objetivas? Bueno, yo creo que la Defensoría del Pueblo nace como una necesidad de la ciudadanía, que haya una institución que tutele y protege sus derechos humanos, ¿no? Es así que a partir de la creación de esta nueva Constitución del 2008, la Defensoría del Pueblo toma un rol muy importante en el Estado ecuatoriano. No hay que desconocer todos los antecedentes que tenemos en tutela y protección de derechos humanos, pero creo que en este espacio de nuestro país, la Defensoría del Pueblo ha venido tutelando y protegiendo los derechos de las personas, no solamente de las personas dentro del país, sino fuera del mismo. También tutelar y proteger los derechos de la naturaleza, que es algo muy valioso e importante que destacar de estas actividades. Señor Bedón, ¿usted considera que es positivo el hecho que desde el Estado ecuatoriano obviamente se haya establecido la creación o la creación de esta figura de la Defensoría del Pueblo, que hay que reconocer que no existe en otras legislaciones de otros países inclusive? Bueno, yo creo que sí, indudablemente. Cuando se intenta mejorar la calidad de vida en el tema de derechos, yo creo que se le debe apostar a todas las instituciones también. De hecho, hay instituciones específicas que tratan el tema de derechos. Aquí en Ibarra mismo, el Consejo de Protección de Derechos, donde, si bien es cierto, ¿cuál es el objetivo? La evaluación, la ejecución, la observancia de la política pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, la Defensoría del Pueblo creo que cumple su rol, un rol protagonista en defensa de tutela de los derechos del consumidor y del usuario. Así es, doctora. La Defensoría trabaja en varias actividades de un grandes ejes, ¿no?, que a veces la ciudadanía no conoce. Interesante saber que, por ejemplo, trabajan en el tema de derechos humanos y movilidad, algo que normalmente no se ha socializado. Me gustaría que usted nos comente en qué áreas son las que ustedes están trabajando actualmente, por favor. Bueno, dentro de la provincia, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos venido articulándonos con varias instituciones. El tema de movilidad humana es muy importante dentro del accionar de nuestra institución.
Estamos al frente de la Mesa de Movilidad Humana desde el año 2010, donde están integradas varias instituciones públicas, instituciones privadas, organismos internacionales y también la sociedad civil. El trabajo que lo hemos venido realizando es gracias a esta coordinación que la hemos visto necesaria por cuanto tenemos que tutelar y proteger los derechos de las personas que están dentro del grupo de atención prioritaria, son las personas de movilidad humana, ¿no? Entonces, mire, esta articulación ha sido tan fuerte que la hemos ido manteniendo con el pasar de los años. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en entrar en temas políticos, sino más bien hemos tratado de mantenernos al margen de esa situación y nuestro rol principal de todos los actores de la mesa ha sido tutelar y proteger los derechos humanos. Hemos hecho varias acciones importantes que han sido consideradas a nivel nacional para que se vayan creando nueva política pública que vaya en pro de la tutela de derechos. Sí, con la creación de estos escenarios que usted menciona, obviamente usted ha mencionado que ha dejado a un lado el componente político, más bien ha prevalecido el componente técnico. Tanto es así que nos gustaría obviamente que se converse un poco la experiencia de la conformación justamente de este comité de usuarios y consumidores de la provincia de Imbabura, porque es importante también que conozcan nuestra ciudadanía que esta es una de las primeras experiencias a nivel país. Entonces, que sí, ¿cuánto costó, cuánto tiempo se viene trabajando? Porque obviamente hay que ir cumpliendo una serie de requisitos para la conformación de estos comités. Bueno, es necesario mencionar que gracias a esta articulación que existe en la Mesa de Movilidad Humana, también están nuestros compañeros migrantes retornados, que han retornado a nuestro país luego de haber pasado varios años de trabajo en diferentes países y se están reinsertando en nuestra sociedad. Frente a estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo, dando cumplimiento a lo que la ley dispone, ¿no? La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone de que debe existir las asociaciones de usuarios y consumidores. Hemos articulado, hemos participado de varias reuniones en diferentes sectores, no solamente en la Mesa de Movilidad Humana. Hemos viajado a la zona de Intac, a las comunidades de aquí, de Angochagua, también La Rinconada, diferentes sectores, los barrios de aquí de la provincia, dando a conocer esta posibilidad que tiene la sociedad civil de organizarse, de empoderarse de sus derechos y de hacer prevalecer ellos frente a todos los espacios o frente a las instituciones que presuntamente vulneran los derechos. Es así que nace esta necesidad y hemos tenido acogida desde la Defensoría del Pueblo por los compañeros migrantes retornados y personas en contexto de movilidad humana. Decirle de que ha sido un trabajo arduo, de coordinación, de reuniones que hemos tenido que convocar 1, 2, 3 veces y más, diría yo, porque ha sido necesario tener muy claro el rol que van a cumplir dentro de la sociedad. Los perfiles que se debe cumplir como usuarios, señor Bedón, ahora la pelota está en su cancha, obviamente. ¿Qué significa haber asumido primero esta responsabilidad en contextos, podríamos mencionar el término adversos, me refiero socialmente, políticamente, cuando se asume este tipo de roles que obviamente habla mucho del empoderamiento primero desde lo ciudadano? Bueno, yo creo que con la experiencia en el exterior, entonces, realmente cuando ya venimos aquí a Ecuador, hay que entender que nosotros es algo nuevo realmente. Para mí fue un poco un impacto el venir aquí a Ecuador. Cuando yo viajé no existían, por ejemplo, estas instituciones de la Defensoría del Pueblo. Le hablo en el año 1996 que yo viajé. No existía esto, no existía el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, al regresar nosotros, entonces estábamos como desorientados de alguna manera, ¿no? Nos cuesta un poco de tiempo el volver a retomar por lo menos las instituciones públicas, cuál es el objetivo y en qué trabajo vienen realizando. Entonces, a raíz de eso, bueno, nosotros aquí en Ibarra, de alguna manera, esta asociación se conformó no solamente con migrantes retornados,
Esta asociación integran, por ejemplo, colombianos, refugiados, asilados, cubanos. Entonces es una gama un poco de las otras nacionalidades. Y es importante porque debemos representar la diversidad en todos sus aspectos. Sí, yo creo que cada uno de diferente manera aporta, ¿no? Entonces también surge, ¿y cuál es el objetivo verdaderamente? ¿Por qué nace esta asociación? Es por tutelar y proteger de los derechos de las personas consumidoras en contexto de movilidad humana, específicamente, ¿no? Porque si bien hay que reconocer también aquí, yo creo que falta de alguna manera que la gente, el poder ciudadano, entienda que tiene sus derechos al consumir. A diferencia de que, por ejemplo, en Europa, yo viví muchos años allá existe, por ejemplo, un sistema de recepción de quejas, por ejemplo, unas hojas de reclamaciones, un libro de reclamaciones. En cambio aquí yo creo que en determinadas instituciones públicas muy contadas me parece que existe. Entonces la gente tiene que entender, las personas tienen que entender que tienen un derecho a reclamar sus perjuicios, digámoslo así, al adquirir algún bien. Doctor, ¿usted no considera que con lo que dice el señor Edo me surge esta inquietud, como que se va cambiando ese paradigma, ¿no? Como que antes las instituciones obviamente que ofertaban un servicio de interés público, que eso es importante que la ciudadanía sepa, no es un interés privado, es un interés público, asumían que no lo deberían hacer con calidez, con responsabilidad, con puntualidad, con ética, sino que más bien lo estaban haciendo porque no hay de otra, es decir, que la ciudadanía tenía que agradecer un pésimo servicio, tenía que agradecer una pésima atención, y obviamente dentro de estos procesos de gestión de talento humano, en muchas instituciones han creado la defensoría, ¿no?, del consumidor, han habilitado la ventanilla de atención al cliente y también incluso algunos formularios para calificar la atención. Ahora en las instituciones públicas es muy común ver un semáforo, obviamente, que ¿cómo califica usted la atención recibida? Excelente, muy buena, buena, mala o pésima. ¿Usted cree que eso ha ayudado también en el trabajo de la Defensoría del Pueblo? Yo pienso que las instituciones recién están tomando en cuenta que están tratando con seres humanos. Sí, algo muy importante. El servidor público simplemente cumplía con su horario, cumplía su función y se olvidaba si daba un buen trato, si daban la atención prioritaria a los adultos mayores, personas con discapacidad. Creo que con esta nueva Constitución, donde se contempla varios derechos para nosotros como personas, ha sido muy importante. Hemos ido haciendo conciencia en los servidores públicos y diría yo, que lo más importante es que las personas nos vayamos empoderando de nuestros derechos. Todavía persisten instituciones donde se vulneran derechos humanos y hemos tenido que intervenir, se están negando accesos a la educación, accesos a la salud. Creo que eso es importante, que vayamos ya erradicando esos temas de generar discriminación en diferentes espacios que siguen marcados aquí en la provincia de Imbabura y de lo cual somos víctimas personas de movilidad humana, ciudadanos ecuatorianos, dentro de las instituciones públicas. Mire, entonces ya es un rol importante que va tomando la ciudadanía. Creo que el poner el libro de sugerencias no es lo correcto es poner un libro de reclamaciones. Es así que la Defensoría del Pueblo, como institución que tutela los derechos humanos, más aún también los derechos de los consumidores a través de la Adjuntía de Derechos del Consumidor, tenemos ya en nuestra plataforma el libro de reclamaciones. Más bien aprovechando de este espacio, difundir a todos los prestadores de servicios que no cuenten con un libro de reclamaciones. Ustedes saben que eso, crear un sistema digital contempla gastos y por eso incumplimos con lo que dice la ley. Más bien desde la Defensoría del Pueblo estamos invitándoles a que hagan uso de esta herramienta informática de forma gratuita. Así es, y es muy didáctico porque también ustedes pueden ingresar, amigos, a la página de defensoriadelpueblo.gov.es, inclusive hay un video, un tutorial, donde le va explicando en 2 minutos, es más, soy testigo de eso, de una manera muy didáctica cómo la ciudadanía puede, obviamente, presentar una reclamación
frente a un servicio. Ya vamos a especificar para que se Listo. conozca. Me gustaría, usted, señor Bedón, usted hace un momento mencionaba obviamente que ha vivido esos contrastes. ¿Usted considera que se está trabajando obviamente para generar esas condiciones para hablar de ciudadanos globales, es decir, ciudadanos que se sientan con servicios de calidad, con servicios óptimos y obviamente respetando, ¿no es cierto?, las identidades, las diversidades, para saber que somos ciudadanos, o sea, es decir, como que nos falta asumir ese término aún. Sí, yo creo que esto es un proceso también, ¿no? O sea, tampoco se puede cambiar de un día para otro. De hecho, yo creo que todas las personas que llegan aquí a territorio ecuatoriano, independientemente de su condición, yo creo que tienen un derecho a tener unos servicios de calidad, ¿no? Unos servicios de agua, de luz, de alcantarillado. Yo creo que se le debería apostar por eso. Y más bien aquí es función también que haya esa corresponsabilidad, ¿no? Porque muchas veces creemos y pensamos que el Estado debe asumir todo la problemática que nosotros como ciudadanos generamos, y no es así. Más bien nosotros también tenemos que identificarnos con estos problemas que tenemos en nuestros barrios, tenemos en nuestras comunidades, y muchas veces yo creo que no se direcciona bien por falta de información, porque para eso está la Defensoría del Pueblo como institución pública, para ayudar, para coordinar a dónde puede dirigirlo a solucionar el problema. Así es, usted, ahora sí ya entramos en el tema, ¿qué tipo o cómo presentar un reclamo, doctor? Obviamente, porque hay mucha gente que asume que es difícil, que es burocrático, que es engorroso, que se va a demorar mucho tiempo. Bien a práctica, hay que decirlo, no es así. Bueno, es importante mencionar, ¿no? La Defensoría del Pueblo cuenta con un equipo de abogados, de 3 abogados, Talento 2 humano. asistentes, mi persona, que le ponemos muchas ganas, yo diría, nos empoderamos de los casos con la finalidad de atender como se debe al usuario, entendiendo la posible vulneración de la cual está siendo víctima, ¿no? Hay muchas circunstancias en que a veces me han llamado, doctora, no tengo abogado, por eso no voy a la audiencia. Miren, el trámite es totalmente gratuito, no necesitan de abogado. Desde haberse establecido como mecanismo una audiencia, nosotros estamos para desarrollar la audiencia, para recabar esa información. Se establece otras estrategias que nos permitan buscar elementos para el expediente, para nosotros tener elementos para poderlos pronunciar. Todo esto depende del tipo de trámite que nosotros vayamos a realizar. Sin embargo, es necesario mencionar también que en este tema de usuarios y consumidores nosotros tramitamos de una forma sumaria. ¿En qué consiste? Mire, presenta la queja, siempre es necesario presentar la queja. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene que especificarnos con sus palabras qué es lo que ha pasado, qué es lo que está viviendo además, ¿qué es un frente a sus procedimiento? problemas. Con eso ingresamos en un sistema, ¿sí? Se asigna a uno de los abogados y se establece un día y hora de audiencia. En ese día y hora de audiencia las partes tienen la oportunidad de conversar abiertamente. Nosotros, aplicando el principio de la informalidad, no somos tan a rajatabla, no tenemos un procedimiento establecido, sino más bien tenemos apertura a fin de que las partes puedan conciliar y llegar a los mejores acuerdos. Si eso no llega a realizarse, a darse, nosotros estamos en la obligación de emitir un informe motivado, ¿sí? Entonces ahí ya el juez de contravenciones o el juez penal ya conoce el caso e inicia la investigación y por ende, de ser pertinente, la sanción correspondiente a la entidad que ha vulnerado el derecho del consumidor. Y además que las resoluciones administrativas que emanan desde la Defensoría del Pueblo son vinculantes, o sea, es decir, que son obligatorias. O sea, bueno, en este caso de consumidores, nosotros al emitir el informe motivado, el juez lo puede considerar como no lo puede considerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez es la autoridad competente de sancionar, ¿sí? Sin embargo, al considerar todo el trámite realizado por la Defensoría del Pueblo, puede ser agregado al proceso y lo puede considerar el juez del momento de resolver. y es vinculante y además que está primando
el derecho superior, que es la satisfacción de los ciudadanos. Pues. Ujú. Y eso no se conoce, o la ciudadanía a veces no considera que eso es un aspecto a su favor, es decir, la defensoría es carácter vinculante. Bueno. Por eso yo le hago ese énfasis, porque a veces creemos que no, es la defensoría. O sea, no, es una resolución administrativa que tiene el carácter de obligatorio y debe aceptarse. Todo depende del caso, vuelvo y Claro, le y es comento, ¿no? exactamente. Hemos emitido resoluciones en cambio de casos de vulneración de derechos humanos. Esas son el carácter, ahí exhortamos, conminamos, exponemos a la autoridad la vulneración de derechos humanos a la cual se está sometiendo a cualquier funcionario o ciudadano, ¿no? Entonces, más bien ahí ya la autoridad lo que ha hecho es acatar nuestra resolución, buscar los mecanismos de cumplimiento para de esta manera subsanar la vulneración de derechos, ¿sí? Así es, muchísimas gracias, hemos concluido estos primeros bloques. Ya ven cómo pasa el tiempo cuando los temas son interesantes. Amigos televidentes, en esta noche se está analizando el trabajo que se viene realizando desde la Defensoría del Pueblo acá en la provincia de Imbabura, y también para que conozcan ustedes cómo se ha venido articulando con los comités de usuarios y consumidores. Siga aquí en su programa Visión Universitaria después de las siguientes menciones. UTV, Televisión Universitaria, tu identidad, desde la Universidad Técnica del Norte. UTV, Televisión Universitaria, tu identidad, desde la Universidad Técnica del Norte. Continuamos con su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad, amigos, amigas televidentes. En esta noche estamos conociendo el trabajo que se viene desplegando desde la Defensoría del Pueblo acá en la provincia de Imbabura. Nuestros invitados son Catherine Andrade, quien es la delegada de la Defensoría del Pueblo acá en la provincia de Imbabura, y Wilson Bedón, quien es presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Imbabura. Ya en un primer bloque analizamos los contextos, cómo empoderarse desde la ciudadanía, y es importante que en estos minutos abordemos cuáles son los procedimientos que realizan
como Defensoría del Pueblo? ¿Qué tipos de trámites ustedes pueden realizar, como por ejemplo el habeas corpus, el habeas data? ¿Qué significa cada uno de ellos, doctora? Bueno, creo que es importante, nosotros como Defensoría del Pueblo hacemos acciones de protección, es la misma que se presenta cuando existe una inminente vulneración de derechos humanos, hacemos seguimiento de cumplimiento de sentencias, eso previa disposición del juez, a fin de que se dé todas las acciones pertinentes, reuniones de trabajo con los actores del proceso legal, a fin de que se dé cumplimiento con, con lo que el juez determina, ¿no?, dentro de la sentencia. Hacemos vigilancias del debido proceso, previo requerimiento de las partes, en el que nos indiquen puntualmente cuál ha sido la violación al debido proceso dentro de trámites judiciales o administrativos. También habeas corpus, habeas data. Cabe mencionar que estos trámites no hemos tenido en la delegación, sin embargo, también de ser Existen pertinente. como servicios. Exacto, existe como servicio y la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de tramitarlos, del acceso a la información pública, que son aspectos muy importantes que hemos iniciado en contra de las instituciones públicas que no han entregado la información a la cual tiene acceso el ciudadano. Esta figura del habeas data es reciente acá en nuestra legislación, pero es positiva porque es una figura por la cual si alguien se siente vulnerado en cuanto a su información puede pedir a través del juez y, sí, y automáticamente se debe transparentar esa información. Sí. Desde el comité de usuarios, ustedes reciben capacitación obviamente en toda esta temática, Wilson, o sea, es decir, ustedes ya conocen también cuáles son esos recursos que ustedes podrán emprender hacia las instituciones que posiblemente vulneren los derechos. Sí, bueno, la verdad que nosotros venimos con esta asociación desde el año pasado más o menos. Tampoco llevamos mucho tiempo, pero sí hemos estado en temas un poco de capacitaciones, cuál es el derecho en este caso de una persona, por ejemplo, al comprar un producto o al mirar, por ejemplo, en la televisión, que muchas veces sale que compre Cheetos, por ejemplo, y se convierte en Superman. Entonces, una publicidad engañosa en ese sentido, ¿no? Entonces hay que estar atentos, digámosle, a lo que pasa, atentos a la vulneración de derechos en el sentido de que va a una institución privada y igual qué es lo que va a comprar, cómo se refleja el precio, todo ese tipo de cosas, uno que de alguna manera tiene que entender para poner una reclamación. Entonces, yo creo que el trabajo que se viene realizando, sí, desde el año pasado, todavía nos queda mucho por hacer. Yo creo que este año se le apuesta a algunas campañas todavía de que conozca la gente lo que yo mencionaba antes, por ejemplo, el libro de reclamaciones, las hojas de reclamaciones, un buzón de sugerencias, que en este caso tampoco existe o existen en muy pocos espacios. Entonces, ahí es lo que la gente tiene que intervenir, ¿no? Porque muchas veces yo creo que se practica el concepto de conformismo y eso no es así. Porque si bien es cierto, yo viví muchos años fuera de Ecuador y allá por un defecto que tenga algún artefacto comprado, ese mismo momento lo cambian, ¿no? O no es que le dicen vuelva al otro día. En cambio aquí se da de diferente manera, digamos, de diferente mecanismo. Entonces yo creo que ahí sí que se debe intervenir o a lo mejor ellos por desinformación no saben qué hacer también. Así es, también, doctora, dentro de las funciones que ustedes tienen es la función de transparencia. Obviamente la LOTAIB establece lo que mencionaba hace un momento, que las instituciones deben ir adaptando todas estas herramientas, ¿no?, como el buzón de sugerencias, la ventanilla única. Se establece ya, existe el marco legal, existe la jurisprudencia, obviamente, que ustedes hacen el seguimiento para que las instituciones públicas, en este caso, cumplan con estas disposiciones. Mire, al estar establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es una obligación para todos los prestadores de servicio. Sin embargo, como acaba de decir el compañero Wilson, hay instituciones que ya están cumpliendo, ¿sí? Han cambiado, por ejemplo, Almacenes Tía tenía libro de sugerencias,
ante un seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo, ya se ha cambiado a un libro de reclamaciones en físico, ¿sí? Estamos, como le mencionaba anteriormente, estamos articulándonos, estamos dando información para que también tengan y se inscriban en la plataforma, en el libro de reclamaciones desde la Defensoría del Pueblo, para estar articulados, para que se atiendan en primera instancia el prestador de servicios, y si no hay atención, automáticamente por el mismo sistema pasa a la Defensoría del Pueblo y el ciudadano se sienta a la espera de una respuesta positiva o negativa, pero en un plazo muy corto en la que se debe atender los casos, ¿no? Además que ustedes también califican los tipos de reclamaciones, porque a veces también hay que pensar que se quiere reclamar lo que no está dentro o no está contemplado dentro de esa esfera también, ¿no? Es importante saber que ustedes hacen todo un tamizaje, toda una investigación a esos procesos administrativos. Sí, es importante que la ciudadanía conozca que nosotros entramos, al recibir la queja, entra en un proceso de admisibilidad. Si es competencia de la Defensoría del Pueblo y si se enmarca dentro de los ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo, ingresa a admisibilidad. Si hay casos en los que por el tiempo, en caso de consumidores, si ha pasado un año de que se dieron los hechos, esas quejas ya no son pertinentes al ingreso, así lo establece la misma ley. Entonces también es necesario que eso se conozca y la ciudadanía también se empodere de esos derechos. Algo importantísimo que debo mencionar esta noche es de que los ciudadanos que adquieran bienes o servicios electrodomésticos vía telefónica, vía electrónica, también puerta a puerta, de persona a persona, tienen 3 días para hacer las devoluciones. Cuando nos visitan en nuestros domicilios y nos convencen de que adquieran tal o cual electrodoméstico y llegan y pasan los días, llegó el hijo y le dice, ¿para qué cogió? Tenía que pedir una información, está muy caro, no comparamos precios, no le han dado la información clara, veraz, oportuna que dice la ley, y le pueden devolver, ¿sí? Pero dentro de los 3 días. Así es muy Son común situaciones también que no conoce la ciudadanía. que algunas casas comerciales, no hay que mencionar todas, nunca se puede generalizar. Una cosa es el precio que le ponen, el precio de venta al público, otra cosa más abajo le ponen el precio con financiamiento sin interés, el precio de financiamiento con interés. Pero le dicen, no, esto claro, obviamente el menor precio le dicen, esto va a pagar, y después vienen las sorpresas. Sí, por eso es importante que la ciudadanía revise las facturas. No nos dejemos convencer, incluso con los regalos que nos dicen que no tienen costo, y a la final constan en la factura como que estamos pagando nosotros mismos. O nos dan los regalos, nos dice una licuadora Oster, pero resulta que el regalo es una licuadora sin marca. Entonces, situaciones como esas es necesario que los ciudadanos tengamos el cuidado necesario para que podamos no ser víctimas de vulneraciones de derechos humanos, en el caso de los usuarios y consumidores, y podamos poner en conocimiento o exijamos poner nuestra queja en el libro de reclamaciones, que es importante. Hay que recalcar que no solamente puede existir el libro de reclamaciones virtual, que dice la ley también, sino en físico o que sea más bien de acceso a la ciudadanía, que lleve la ciudadanía una copia de lo que también dejó ahí constancia de su queja y a ver en qué tiempo le atienden, ¿no? Así es. Ahora me gustaría que en estos minutos topemos el tema de hechos específicos que se han venido trabajando acá en la provincia de Imbabura. Como es de conocimiento, tiempo atrás se socializó desde el gobierno nacional lo que es la implementación de las cocinas de inducción, obviamente en todos los sectores de la provincia, me refiero al ámbito urbano y al ámbito rural. ¿Usted ha recibido reclamaciones en este sentido, doctora? Sí, efectivamente nosotros como Defensoría del Pueblo a partir del año 2015 hemos venido recibiendo quejas de varios compañeros de las comunidades, de los lugares más lejanos de aquí del centro urbano, en los que nos han mencionado que han sido sorprendidos por agentes vendedores que visitaron su domicilio y les dieron la siguiente información, que el gas va a subir a $30, que les van a quitar el bono de desarrollo humano, que simplemente van a sus domicilios a cambiar el medidor de luz, o sorpresa, les van dejando la cocina con ollas.
Principalmente hemos detectado estos casos en las personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas quichohablantes, ¿no?, de aquí de la provincia, las que mencionan, es que a mí me dijeron que me regalan la cocina, que me van a quitar el bono, entonces yo por eso puse la huella, firmé, compañera, yo simplemente, como entré en el programa de alfabetización de hace años, yo solamente aprendí a poner mi nombre, pero no entiendo qué dice el documento. Entonces son situaciones como esas que hemos visto nosotros con gran preocupación en territorio, y no es un problema de Imbabura nada más, es un problema a nivel nacional. Por ende, nuestro afán como institución es de que las personas vayamos tomándolo con mucha tranquilidad las cosas. No nos dejemos sorprender, pidamos, exijamos mayor información. Lo que yo he dicho en las visitas que hago a las diferentes comunidades, con la finalidad de adelantarnos a los agentes vendedores, hemos mantenido reuniones con los presidentes de los cabildos, les hemos sugerido, si existe estas visitas de los agentes vendedores, que primero sea el enlace con el presidente de la comunidad. Nosotros como institución no estamos en contra de un proyecto emblemático del gobierno, ¿no?, de ninguna manera, sino nosotros exigimos que a la ciudadanía se le dé una información clara, veraz, oportuna, que le dejen la libre elección, que no exista esa presión al ciudadano o esa publicidad engañosa, y luego el ciudadano no tiene recursos con qué cancelar esos valores. Así, en esos casos, ¿qué sucede, doctora? Es decir, si usted podría determinar o comprobar obviamente que fue publicidad falsa, que hubo información engañosa, que obviamente se aprovechó, podríamos decir, en este caso de algún ciudadano, ¿qué procede? Bueno, como Defensoría del Pueblo y como mencioné anteriormente, el procedimiento es hacer la audiencia, citar a las partes. ¿Se ha llegado eso acá en Imbabura? ¿Sabe qué? Específicamente con una empresa que es la que ha visitado casi en toda la provincia, ya hemos tenido la negativa de participar en las audiencias convocadas por la Defensoría del Pueblo. Han sido convocadas 1, 2 veces, como prevé nuestra resolución 056. Sin embargo, nosotros como institución hemos emitido ya el informe motivado hacia el juez competente. Entiendo yo que en la primera providencia los jueces también están designándoles un defensor público, el cual ya tendrá que estratégicamente continuar con esos procedimientos a fin de hacer prevalecer, ¿no?, los derechos de los consumidores que están dentro del grupo de atención prioritaria que dice la ley. Señor Bedón, ¿usted considera que en estos casos debería haber un poco de presión social también, como por ejemplo por parte de los comités de usuarios? Bueno, yo creo que, y debo entender que al comprar un determinado producto, la gente de alguna manera sí que tendría que tener la suficiente información, ¿no? Y lo que decía la doctora, eso creo que es una realidad, más puede suceder en el sector rural, ¿no? Porque aparte de eso, ahí siempre existe un líder, entonces la gente por lo menos tiene que acudir a ese líder. Nosotros desde nuestra asociación vamos a intentar dar la suficiente información para que la gente, porque ahora están relanzando la campaña, justamente lo escuchaba, lo veía hoy en la televisión, ayer creo, me parece que había también renunciado la ministra de Energía, entonces creo que ni ella podía encender la cocina de inducción, porque luego lo sacaban en la televisión, pero yo creo que sí, nosotros, o yo por lo menos, antes de adquirir un producto tendría que verdaderamente saber qué producto voy a utilizar, en qué condiciones, a cuánto voy a pagar, a qué plazo, hasta incluso de qué marca es, porque se supone que alguna marca o las extranjeras por lo menos se ha estigmatizado que son mejores que las nacionales. Claro, es que dentro de estas estrategias de marketing, obviamente, lo que se vende no es tanto el producto, sino una marca, y alrededor de ese producto hay toda una serie de supuestos premios, beneficios y ventajas en donde también el ciudadano promedio queda en desventaja. Doctor, obviamente, claro, para el sector público sí ha habido, como le entiendo, la apertura para llegar a estas audiencias, no tanto con el sector privado. En esos escenarios, ¿qué hacer? Obviamente, porque este tema es sensible, ¿no? El tema de las cocinas de inducción, obviamente ya el gobierno establecerá los mecanismos que son
producto de otro análisis, pero acá lo que estamos hablando es desde la ciudadanía, los derechos de usuarios y de los consumidores. Yo creo que es un aspecto muy importante que considerar, es de que también es una corresponsabilidad, digo yo. Si bien es cierto, existen los agentes vendedores que visitan los domicilios, están ingresando a las comunidades, a los barrios de la provincia, pero ahí están los líderes, ahí están los presidentes de los barrios, que deben estar vigilantes de que a la ciudadanía también den una información adecuada. Creo que esta campaña que lo vamos a emprender en conjunto con la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia va a ir enfocada a ellos, ¿no?, a darles mayor información, o sino que busquen ayuda, que nos llamen a la Defensoría del Pueblo para buscar un mecanismo de transparencia hacia la ciudadanía, que se les informe claramente sus derechos, que no es obligado, que si lo quieren adquirir, comparen precios, que verifiquen su condición económica, si van a tener los recursos para pagar. Hoy por hoy, miren, hay planillas de muchas personas que tienen el consumo de $3.50, siempre han venido pagando eso. Hoy por hoy tienen que pagar hasta $30. Entonces son personas adultas mayores que viven solas, no tienen un ingreso fijo, no reciben el bono de desarrollo humano. Entonces, personas que creyeron en la buena fe de los agentes vendedores, que les dijeron, es un obsequio del gobierno, o van a recibir el bono. Son situaciones como esas que la ciudadanía sufre día a día, ¿no? No le dan una información correcta a la que debe tener acceso. Así es, a mis invitados les agradezco y para ya finalizar obviamente su intervención nuevamente muchísimas gracias. En un minuto cada uno de ustedes, obviamente, señor Vendedor, la pregunta, ¿por qué seguir involucrado en este tema de conformar estos comités ciudadanos? En un minuto, por favor, y muchísimas gracias por haber asistido a este espacio de Opinión Visión Universitaria. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son más bien un poco el reclamar derechos, ¿no? De que uno tiene esa capacidad no solamente de pertenecer a una sociedad, más bien debe defender sus derechos, porque cada uno tiene derecho a la educación, derecho a vivir bien, derecho a una salud, derecho a consumir un producto en buenas condiciones o a adquirir un producto en buenas condiciones. Entonces, desde esa arista debemos partir de que nosotros no debemos tener esa aptitud un poco, digámosle, pasiva, ¿no? Más bien debemos un poco ser activos en el sentido de que luego, si tenemos algún problema, por lo menos sabemos dirigirnos a dónde, cuál es el mecanismo, quién nos va a orientar para de alguna manera solucionar el problema. Lo que pasa es que cuando ya lo tenemos el problema encima, ahí es lo que recién pretendemos buscar alguna solución, pero se puede de alguna manera mucho antes buscar la solución a ese problema. Muy bien, doctora, igual, muchísimas gracias, buenas noches, y en un minuto, políticas de puertas abiertas, la invitación para que la ciudadanía se acerque a la Defensoría del Pueblo si tiene alguna duda, si se ha vulnerado o siente que se ha incumplido algún derecho ciudadano. Muchísimas gracias. Bueno, más bien hacer la cordial invitación a los y las ciudadanas de la provincia para que nos visiten a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Sucre 840 y Pedro Moncayo, con la finalidad de atenderles, sean con asesorías o dentro de los diferentes trámites que la Defensoría del Pueblo está presta para apoyarles. También el tema de capacitaciones es importante, podemos salir a territorio previa coordinación, darles talleres que vayan dirigidos hacia todos los ciudadanos, en especial los más alejados de la urbe, para poder nosotros darles a conocer sus derechos, empoderarles de los mismos y que seamos copartícipes, estemos directamente relacionados para poder nosotros exigir el respeto a nuestros derechos humanos y así vivir en una sociedad más justa, ¿no? Así es, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados, amigos televidentes. En esta noche analizamos y conocimos del trabajo que se viene realizando en la Defensoría del Pueblo acá en la provincia de Imbabura y sobre todo conocer cómo se ha venido articulando con la creación de este Comité de Usuarios y Consumidores de la provincia. Importante la recomendación que siempre realizamos al finalizar este espacio de opinión: analicen, debatan y discutan en familia, porque es la única manera de que ustedes
vayan construyendo esos contenidos ciudadanos y esas informaciones de interés público. No me queda más que agradecerles la invitación a que sigan todos los días sábados, a las 19:30 su programa Visión Universitaria y su reprise, los días miércoles a la misma hora. También nos puede seguir a través de la señal de Radio Universitaria. Conmigo, gracias, hasta una próxima oportunidad y un fuerte abrazo.